Muy buenos días, hermanos. Miren, hoy toca la parte en Efesios 4, el versículo 20, 26 y 27. Y fíjense lo que dice en Reina Valera, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Primeramente tenemos tres imperativos con negación y eso significa una prohibición, más que un consejo. Pablo prácticamente está prohibiendo que la ira nos domine, en palabras más criollas. No dejar que la ira nos domine. Y vamos a estar viendo algunas cositas, ¿ok? Lo primero es, airaos pero no pequéis. Lo vamos a ver en tres partes. Airaos pero no pequéis. Dos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y tres, ni deis lugar al diablo. Esas tres partes vamos a estar viendo. Ahora, es extraño que Pablo en su prohibición permita estar airados, permita estar enfurecido. Sin embargo, lo que él pretende es que sea una ira controlada. Fíjense lo que pasa con Jesús en el templo cuando él expulsa a los mercaderes. Él se puede tomar, y hay personas ahí, hay comentaristas que dicen que es una ira justa, ¿ok? Una ira justa. ¿Por qué lo hizo, lo hizo Jesús? Es una ira que está dirigida contra el pecado, contra la injusticia, no contra las personas. Y no, esta ira no hizo un efecto dominó donde hubo más pecados. Entonces es una ira justa, una ira controlada que atacó el pecado y la injusticia, pero de allí no hubo más pecado. Es lo que se puede decir de esta ira controlada. Ahora, nosotros como personas, como hijos de Dios pensantes, tenemos que tener varias precauciones con respecto a la ira. Primero, la ira nos da una señal de que hay algo malo en el entorno que estamos o, ¿verdad? Eso sería una injusticia que está ocurriendo en nuestro entorno. O hay algo malo en nuestro corazón, porque también puede pasar. Entonces esa sería como la ira mala, la ira injusta. Cuando nuestro corazón herido toma venganza. Eso sería una ira injusta o una ira mala. Y nuestro pensamiento debe discernir cuál es la fuente de nuestra ira, cuál es la fuente de que eso esté pasando. ¿Es una injusticia que está sucediendo? ¿O es Alex desde su perspectiva, desde sus vistas, que se siente atacado, que está herido, que eso es importante entender? Entonces, reconocer la señal que la ira nos va dando. Lo segundo sería pensar antes de actuar. Ya una vez dilucidado bien de dónde viene la ira, ahora es sabio tomar un momento, orar, que Dios tome el control de nosotros antes de hablar o actuar, antes de hacer algo con respecto a esa situación que se está dando. Recuerden que nosotros estamos llamados a guardar la unidad. En el mismo Efesios 4 en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces ese tiene que ser nuestro norte. Al
querer corregir alguna injusticia en nuestro entorno, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Tenemos que ser muy precisos en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a decir, y que sea en pro de la paz y de la unidad. Debemos moldear un autocontrol. Recuerden que estudiamos en Gálatas que hay un dominio propio y este airaos, pero no pequéis, es algo que va allí dentro del autocontrol. Debemos entender que nosotros podemos manejar nuestras emociones y nuestras emociones no pueden, no pueden tomar el control de nuestras vidas, de nuestro actuar. Y es lo que dice, airaos, pero no pequen. Es decir, no se dejen gobernar por la ira. Gobiernenla, domínenla y úsenla de una manera tal que puedan atacar la injusticia que está sucediendo, pero todo sea en pro de estar en unidad y en paz. Ese es airaos, pero no pequéis. Ahora, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nuevamente hay, como les decía, un imperativo con una negación. Sigue la alerta de prohibición, por decirlo así. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces coloca un límite temporal para la ira. No estén airados todo el día y que esa ira no llegue por ningún medio al otro día. No lo hagan, no lo hagan. Este es lo que significa es que su cólera no vaya más allá, que su enojo no esté en una en una exasperación que tome, que nuble tu mente. No podemos permitir eso. Ahora, el límite temporal es que no debemos que el enojo persista indefinidamente. Hay personas que pasan el día, pasan todo el día enojados por algo, bien sea por algo que sucedió en su entorno, una injusticia, pero generalmente están indignados por algo que les molesta a ellos o algo que le hicieron a ellos. Y entonces tenemos que tener pendiente eso. Si el enojo persiste, hay una raíz de amargura. Y recuerden lo que dice allá en hebreo, las raíces de amargura lo que hacen es que no permiten que la gracia fluya. No permite que la gracia fluya y eso es terrible para nosotros. Recuerden que nosotros los cristianos vivimos por gracia, somos unas personas agraciadas por parte de Dios. Y si no, no permitimos que eso siga fluyendo, vamos a tener muchos problemas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Buscar resolver el conflicto rápidamente, sin antes no tomar una pausa, orar, pensar, mira, lo que está sucediendo, tu ira es por algo externo, es por ti, vamos a entenderlo. Hay que buscar reconciliar el mismo día el conflicto. Es importante hacerlo. No puede pasar todo el día molesto, ni mucho menos que en la noche duermas así. Sobre todo en las relaciones familiares, en las relaciones matrimoniales donde vivimos en la misma casa. Hay que resolverlo. Hay que perdonar rápido, pronto. ¿Por qué? Porque Jesús nos perdonó antes. Ya fuimos perdonados. Fuimos perdonados en la cruz muchísimo antes de que nosotros existiésemos en esta vida, en este mundo. Nosotros, así como Dios nos perdonó desde antes de que naciéramos, debemos perdonar prontamente, pero un perdón real, un perdón intencional. Quiero perdonar, necesito perdonar para que la amargura no me llegue.
Debemos practicar la humildad. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Debemos reconocer que todos fallamos, todos somos propensos a pecar. Debemos entender que hay personas que batallan con cosas que a veces son más difíciles de lo que nosotros podemos ver. Sus contextos de vida no le permiten a veces avanzar y nosotros debemos entender eso. ¿Desde dónde? Desde la humildad, desde la humildad. Soltar más rápidamente lo que nosotros creemos que está mal, atacarlo de una buena manera y ya. Hasta ahí queda y reforzar los lazos de hermandad. Y también nos va a ayudar mucho un, un devocional, un devocional. Si bien es cierto que hay personas que les gusta hacer los devocionales más a la noche que en la mañana, cuando hacemos un devocional real con Dios, con oración, con canto, una lectura, una meditación, ese devocional vespertino nos va a ayudar a manejar un poco mejor nuestras emociones durante el día. Nos va a ayudar a entender un poquito mejor a los hermanos, a las personas, porque no es solo con hermanos, a las personas con las cuales convivimos, a ese vecino que te irrita. Bueno, ese devocional te va a ayudar a verlo con otros ojos y al final del día vas a estar un poquito menos cargado y entrega cualquier resentimiento en oración al Señor. Entonces, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Persiste el imperativo con la negación. Les prohíbo que den espacio al diablo, porque es calumniador, es acusador, es oportunista. Si le das un poquito de espacio, va a atacar, indiscutiblemente. Él no va a permitir que tú estés tranquilo, que tú tengas una vida en paz con Dios y con tus prójimos. No lo va a hacer. Él va, si tú persistes en estar amargo durante el día, en estar airado durante el día, vienen pensamientos, palabras, resentimientos, vienen cosas que van a hacer que el Espíritu Santo esté triste, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? No contristen al Espíritu Santo. Vamos a comenzar a tener acciones pecaminosas como la violencia, vamos a actuar con violencia, vamos a tener pensamientos de venganza, vamos a comenzar a manipular, a creer, a que los demás crean que somos una víctima en medio de un problema que nosotros no causamos y simplemente fue que no supimos manejar la ira desde el principio. Por eso tenemos que ver de dónde viene la fuente de esa ira, de nosotros mismos o de otros, y comenzar con esos pasos, buscar la reconciliación, oración, todo eso. Si seguimos en eso, con violencia, con venganza o con manipulación, dentro de una congregación, que es donde más nos movemos nosotros, pues lastimosamente vienen divisiones. Y fíjense que en Juan 10 dice que el ladrón viene a dividir, viene a esparcir, viene a eso. Y si nosotros en nuestra ira seguimos en pecado, en que pasen los días, pues damos una sala muy confortable al diablo, donde vamos a seguir degradándonos nosotros mismos y eso llega a la congregación. Eso llega a la congregación. Fíjense que en Ageo el Señor confronta a través del profeta a los sacerdotes y él le dicen, miren, les pone un ejemplo. Si hay una carne o algo que está contaminado y ese algo contaminado toca otra cosa o los toca a ustedes, esa contaminación se transfiere al objeto o a la persona? Y ellos responden, sí, sí se transfiere, sí es eh, contagiosa. Ahora, si algo santificado toca un objeto o los toca a ustedes,
¿Van a ser santos tanto el objeto como ustedes? No, y responden bien porque en Deuteronomio lo explica. Y es así, hermano, la ira, el enojo, la manipulación, todas esas cosas son altamente contagiosas, pero la santidad no se contagia. Es un ejemplo para nosotros cuando estamos con personas santas, pero eso no se nos contagia, la ira sí se contagia. Y eso es terrible, hermano, porque si persiste y hay cosas dentro del cuerpo de Cristo, hermano, eso es terrible. Eso trae consecuencias demasiado nefastas. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Mire, tenemos que tener una vigilancia espiritual, si es posible, 24 horas al día de alguna manera. Reconocer que nuestras emociones no resueltas son puertas para que el diablo pueda entrar, esté a sus anchas y, y haga un terrible, terrible desastre en nosotros y en nuestra comunidad de fe. Más adelante, recuerden que una carta es algo completo. Más adelante en Efesios 6 habla de una armadura, habla de una armadura, ¿ok? Debemos tomar nuestra cuota de responsabilidad en lo que hacemos y en lo que sentimos. Somos responsables de no dar lugar al diablo. Él nos va a buscar tentar, pero nosotros podemos establecer límites. Debemos tener una comunidad diaria, hermano. Esas reuniones que tenemos en las casas entre semanas nos ayudan a mantener un vínculo de paz allí resolviendo conflictos bíblicamente o ayudándonos a resolver conflictos que tenemos con otras personas. Y esto nos va a ayudar a estar más tranquilos, a observar mejor la palabra, a observar mejor al Señor, que es quien nos sostiene. Entonces, este pasaje nos invita a tener un enfoque equilibrado de que cuando hay injusticias en nuestro entorno, podemos atacarlos. Pero como les dije, como dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Reconocer la ira, de dónde viene, regular nuestra respuesta, resolver nuestros conflictos rápido, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por todo lo que nos das, tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, bendícenos siempre y ayúdanos a mantenernos equilibrados, ayúdanos a manejar mejor nuestras emociones y que podamos ser más bien unos agentes de unidad y de paz, Padre. Bendícenos pues, Padre, y gracias por este espacio de todos los días que nos ayuda, nos redarguye y nos anima, Padre. En nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos.